Buenos días, profesor. Hoy día vamos a hablar sobre la literatura contemporánea en un modo de podcast. Estamos con Alexander Vázquez, José Morales y Nicolás Miller y Constanza Aranbuena. Ahora, para empezar, ¿ustedes qué saben de la literatura contemporánea? Yo por lo que sé es que comenzó desde la mitad de la segunda mitad del siglo XX, 1950 en adelante, después de la Segunda Guerra Mundial. La literatura contemporánea siendo principalmente una influencia que se generó a partir de conflictos bélicos que iban marcando territorios acerca de ideologías totalitarias y que se generaron a partir de traumas que se generaron por guerras y mandatos anteriores a 1945. La literatura contemporánea también está fuertemente influenciada y combinada con otra literatura como las épocas culturales y estilos en la que se toca con una gran riqueza y diversidad. Ya, con todo lo que han dicho, a mí me gustaría profundizar sobre el tema de la Segunda Guerra Mundial, que creo que es uno de los temas más polémicos que se puede considerar en la literatura contemporánea. Sí, porque este dio el pie a la literatura contemporánea, con los traumas que dejó. Más adelante la gente fue desarrollando ¿cómo se dice? El estrés postraumático. Y la reflexión sobre la guerra. También generaron miedo a la ideología que se planteaban en la época por el mismo temor de la Segunda Guerra Mundial que le produjo a las personas. Tomando en cuenta sobre todo las barbaridades que se generaban después del Holocausto y también sobre ideologías que eran supremacistas, por así decirlo, tomando el ámbito de la mujer como si fuera un papel menor. Incluso hay libros sobre la Segunda Guerra Mundial que entran a la literatura contemporánea. Tenemos el diario de Ana Frank, El niño con el pijama de rayas de John Boyne, Los alemanes de Sergio del Molino, El viñedo de la luna de Carla Montero, que son algunos ejemplos que existen. ¿Hay alguien que sepa sobre el diario de Ana Frank, que es uno de los más famosos y que creo que todos poseemos un poco de conocimiento Yo sobre por lo que sé del diario de Ana Frank es que Ana Frank era una judía que estaba en Ámsterdam, la capital de Países Bajos, y habían escapado ahí para huir de los nazis, porque estos querían matarlo obviamente. Y luego de un tiempo, por lo que se dice en la historia, la mamá le regaló un diario para que vaya anotando lo que vaya ocurriendo. Y después de eso, ella también fue afectada por el Holocausto y su diario fue encontrado en un campo de concentración. Fue muy fuerte la muerte de Ana Frank. ¿Ustedes saben cómo murió? Quemadas. Quemada, sí. Oh, qué terrible. No sé sobre el contexto completo del diario de Ana Frank, pero sé que hay bastantes escritores que se han inspirado con el tema de la guerra para tanto hacer libros como escribir notas o más que nada hacer libros que sobrellevan la idea de lo que se genera en una guerra, como podría ser Fahrenheit 454, parece que habla sobre una sociedad distópica que aparte de distópica tiene un régimen totalitario que abarca sobre lo que hubiese pasado si es que los comunistas hubiesen ganado después de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. En la literatura contemporánea existen diferentes estilos de escritura. Tenemos el manga, los cómics, novelas gráficas, un sinfín. ¿Alguien quisiera explicar, por ejemplo, el manga? Sí, de hecho, el manga se puede considerar literatura contemporánea, ya que muestra una narrativa a través de imágenes, por lo que se puede considerar como género literario. Como nuestro compañero aquí presente nos va a mostrar un poco de Un poquito de... Y si no se ve muy claro aquí, van a aparecer algunas imágenes por acá, por aquí, para una imagen representativa, un ejemplo más para claro. poder entender un poco mejor a lo que nos referimos. Exacto.
¿Tienes algunas opiniones acerca de manga o algunos artistas que hayan marcado generaciones acerca del algunos que manga? conozco. Sí, de hecho, el artista mangaka que más me llama la atención o que más me gusta sería Akira Toriyama, con su obra, obviamente, Dragon Ball, que es una obra que ha marcado a muchas personas, Es a generación. muchas infancias, generaciones. Incluso podría decir que al posible visualizador de este podcast, tal vez también le haya Una gustado idea subliminal. algo sobre eso. Pequeño mensaje. También se puede decir que gracias a Akira Toriyama se dio el pie al auge de lo que tuvo la animación después de todo lo que sucedió con Dragon Ball Z. Porque el hecho de que Dragon Ball sea tan reconocido actualmente, y no solamente actualmente, porque antiguamente también era conocido. Era conocido. eh, Pero era conocido, pero no tan globalizado como Exacto, ahora. porque Era más conocido en sus partes de... en Japón. En Japón. Se puede decir países que la asiáticos. globalización ocurrió por el tema de que tanto el doblaje que se hizo en México dio un toque más natural a lo que sería la serie, dando como un pie a que se pueda ver tanto con familias, que ya no sea solamente la idea de que como es de Occidente no tiene que ver aquí. Exacto. Se elimina esa idea de que, como se trata sobre otro país y está ambientado en otro país, nosotros no vamos a entender de qué hablan o de qué tratan. Sino que con la actualidad y con la globalización de todo eso, actualmente podemos entender y interpretar de manera más sencilla o simple los chistes o bromas que se hacen en las mismas. Entonces, gracias a la literatura contemporánea, estamos viendo que hay una diversidad cultural que se puede globalizar. Por ejemplo, cómo algo de Japón se puede ya ver en Latinoamérica como algo normal, siendo que, por ejemplo, hace 50 años atrás, 60, 70, solamente las películas, libros que salían de un país se quedaban en el país. Porque podríamos poner a Condorito como ejemplo, que Condorito, De Chile también. que es de Chile, Un cómic chileno se volvió bastante popular por las reiteradas bromas que hace acerca de la cultura popular chilena. se hizo famoso como en los países de Argentina, los países que están cercanos, pero Colindantes. últimamente Condorito ha sido, al salir películas y cosas así, ya se ha globalizado, aunque no es tan famoso como otras series como por ejemplo Spider-Man, que tiene cómics y así. Condorito ha sido uno de los grandes ponentes chilenos de la literatura contemporánea. ¿Algún aporte, mi compañera, La- acerca del tema que estamos hablando? Todo esto me lleva a que la literatura contemporánea abarca siempre problemas de la actualidad, como por ejemplo el feminismo, la identidad de género, la filosofía o reflexión y También sobre la violencia que se genera por distintos temas. Haciendo un poco de paréntesis, ahora que hablamos sobre identidad de género y ideales así, se puede tomar en cuenta bastantes novelas que se hacen a partir de eso, que ponen una representación sobre protagonistas que no necesariamente son del agrado de todos. En este caso me gustaría tomar a Andrzej Sapkowski, que hizo en 1986, inició una saga llamada El Brujo, donde el protagonista es alguien que normalmente no se compara con una persona normal. Es alguien que es repudiado, que no tiene una razón de existir en ese mundo, más que generar conflictos bélicos y terminarlos. La idea de Sapkowski al representar un brujo como una persona que ya no merece una vida, se puede tomar tanto por el ámbito de que si una persona no encuentra valor en su propia vida, no se puede llamar a sí mismo una persona sintiente o pensante dentro del ámbito de convivir o hacer distintas cosas. También tomando en cuenta de que Sapkowski pasó bastante desapercibido por ser un escritor polaco, que en esos momentos ser polaco era mal visto por lo que generó la Segunda Guerra Mundial. Entonces pasó bastante desapercibido hasta el año 2010, donde se adaptó uno de sus libros a formato de videojuego y se empezó a generar un auge mayor a lo que sería el conocimiento sobre el brujo y su saga. También comparándose con otras obras que eran reconocidas por una ambientación medieval, como sería El Hobbit o El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien. Sin la literatura no existirían muchas de las películas que conocemos. Películas, juegos, la mayoría de películas son llevadas del libro a la escena. A la escena. Como en este caso sería El Señor de los Anillos, que en 2001 obtuvo una adaptación que fue bastante bien acertada con los libros.
y que dio auge a que mayor cantidad de libros se hicieran reconocidos por eso. Una también relacionada puede ser El niño con pijama de rayas, que habla sobre la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Sí, creo que casi todo. Creo que existe una película y creo que todas la hemos visto. Sí, yo antes de ver la película leí el libro y después cuando vi la película... Es aún más fuerte todo porque... Sí, porque estáis generando una conexión con los dos Una protagonistas y que después veis que una amistad no se separa a partir de ideologías, que puede llevarse más a la adaptación de distintos entornos, forjan distintas personas y que al final del niño con el pijama a rayas te muestre que la brutalidad de la guerra no abarca solamente por los adultos, que puede haber marcado generaciones infantiles, que puede haber marcado a personas de distintas partes solamente por el hecho de estar viviendo un conflicto bélico que es Incluso de que aún no tienen conciencia. exacto. Y también la guerra afectó al mundo al final de todo, porque sin la guerra hubiéramos tenido lo que podemos llamar hoy día literatura contemporánea, hubiéramos podido tener esta influencia multicultural, la diversidad, lo hubiéramos podido obtener. No, porque la literatura contemporánea comenzó gracias a la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Y también, Influenciada por la Guerra Fría también. sí. También dando paso al tema de la desconfianza hacia las figuras de poder y las ideologías. Como tú dices, bien la Guerra Fría dio una mala fama a lo que sería la ideología comunista como tanto a la capitalista, porque estamos tomando dos ideologías que de por sí son independientes unas de otras, pero que chocan en varios temas. Y además de que están separadas, por ejemplo, la idea comunista está por acá y la idea capitalista está por el otro lado. Nunca van a querer juntarse. Las guerras fomentan tanto las críticas que se hacen acerca de la ideología porque estamos tomando una idea que se puede vivir en comunión y la están transformando en un conflicto bélico como una ideología radical acerca de otras. Como en este caso fue la Guerra Fría, no hubo un conflicto bélico como tal, simplemente hubo un conflicto interno que se iba abarcando a distintas áreas. Podemos tomar a Cuba como exponente de los resultados de la guerra, que está atrasado casi 30 años, dado que la ideología comunista que se generó ahí está abarcando todo lo que sea capitalista, no puede entrar. Solamente la idea comunista es la que puede perseverar. ¿Algo que acatar? Sí, el hecho de que Cuba se vea tan afectado por la guerra solamente nos demuestra que esas ideologías que se producen pueden afectar no solamente a un grupo de personas amplio, sino que solamente, puede afectar directamente a una comunidad o a un país como tal. Y exacto. También cabe recalcar que lo que verdaderamente dio el pie a la literatura contemporánea fue el trauma emocional, cultural y social que dejó la Segunda Guerra Mundial, y de ahí salieron varias obras que reflexionaban sobre eso. Ya para finalizar, porque siento que hemos tratado demasiados temas ya, podríamos decir que la literatura contemporánea surgió a partir de la Segunda Guerra Mundial debido a la opresión que se realizó y que esta ha puesto al mundo de cabeza, tomando en cuenta que antes no teníamos diversidad cultural, porque... Si no hubiese sido por el paso que dio la guerra a generar trauma y a buscar una forma de expresar, creo que a punto de hoy creo que existirían muchas cosas que serían la diversidad de género, la oportunidad para la mujer que se da y también la libertad de expresión que se puede generar ahora. Aunque no están globalizadas en varias partes del mundo, actualmente gran parte del mundo puede dar una opinión crítica acerca de cualquier cosa. Bueno, muchas gracias por su atención, profesor. Espero que le haya gustado toda esta charla y ojalá le haya gustado la mención de Dragon Ball. Muchas gracias. Le da el brujo. La del